La serie que venimos desarrollando hace varios meses se llama Hasta lo último de la tierra y tiene que ver con lo que está sucediendo en el libro de Hechos con los discípulos del Señor y la iglesia del Señor. Y yo quisiera decirles de entrada esto: si el Señor va a expandir su iglesia y va a permitir que el Evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con sus discípulos y lo va a hacer desde la iglesia. Vamos a leer en Hechos capítulo 11, vamos a leer solamente 7 versículos y vamos a tener un momento de reflexión en estos textos acerca de esta primera iglesia, la primera iglesia a los gentiles. En mi Biblia dice la iglesia en Antioquía. Póngale bien por favor la tilde, porque de pronto usted dice, ve, en Antioquia, o sea que aquí fue que nació la iglesia. Y ya bien orgullosos que somos los paisas. Entonces, por favor, póngale bien la tilde. Antioquía, que es una región de Siria. Bueno, Hechos capítulo 11, versículos 19 hasta el 26. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Oremos por favor. Señor, estamos ante tu palabra que es santa, que es poderosa, que aunque fue escrita en otro momento de la historia y en otro lugar, tu palabra tiene un mensaje para nosotros siempre. Y hoy tiene un mensaje para nosotros aquí en esta iglesia local. Oramos, Señor, que por tu palabra y por el poder que tú has puesto a través de ella, nosotros hoy seamos animados en algo, consolados quizá algunos, o quizá llamados de nuevo a la fe, a creer, llamados al arrepentimiento. Señor, haz algo con tu palabra hoy de acuerdo a nuestro corazón y a tus propósitos eternos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A propósito de la manera como termina esta lectura, que dice que por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos, quisiera preguntarles a ustedes cómo se sienten con ese nombre, con el título de cristianos. ¿Se siente bien? Porque hay gente que no le gusta, pues. Depende de la época de la vida, la edad o las circunstancias. Uno saca pecho diciendo que es cristiano, o mejor a veces dice, no, que no sepan. Mejor que nadie sepa. Imagínense en un momento cuando ser cristianos era estar en la mira, como los cristianos en esta época que se relata en Hechos. De hecho que algunos estudiosos de este texto dicen que cristianos ahí era una palabra despectiva, como esos cristianos. Bueno, ¿y ustedes cómo se sienten con el título de cristianos? ¿Cómodos o sienten que les queda un poco grande? ¿O bien? Bueno, una preguntita ahí como para introducir. Bueno, vamos a acercarnos a este texto con estas 3 ideas.
Primero con el título para que recuerden y para que escriban los que toman notas. Esta reflexión bíblica en Hechos 10, 11, 19 al 26 se titula Lecciones de la primera iglesia. Tres cositas que deberíamos aprender de esta primera iglesia a los gentiles. Este es un momento clave en que la iglesia salió de predicarle a los judíos y empezó a predicarle a los gentiles, es decir, a todos los no judíos. Y gracias a esto nosotros también, a no ser que haya aquí algunos judíos. Pero también nosotros entramos en este grupo de ser gentiles. Entonces estas tres cosas para mirar este pasaje y luego unas aplicaciones o unas implicaciones para nosotros. La primera, entre el versículo 19 y el 21, versículos 19 al 21, el primer bloquecito, acerca de quiénes fueron los primeros predicadores de esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por predicadores anónimos, pero llenos del Espíritu Santo. Ni siquiera se dice los nombres de los que predicaron en esta primera iglesia, los que fundaron esta iglesia. Miren pues, ahí nos está diciendo algo sobre esto de la obra del Señor, como Él quiere. La segunda cosa que vamos a ver está entre los versículos 22 y 24, y me llamó mucho la atención esta expresión, que Bernabé vio las evidencias. Dice en esta Biblia de las Américas que leemos aquí, vio la gracia de Dios, vio la gracia de Dios. En la otra versión dice evidencias de la gracia. Entonces yo me pregunté que cómo se ve la gracia, cómo se ve. Si hablamos tanto de la gracia, pero eso cómo se ve, si toma forma, ¿qué sería? Bueno, la segunda cosa entonces es que está marcada por evidencias de la gracia. Y eso ya nos debe decir algo sobre la iglesia. Una misión, un llamado, algo que es evidente. Y la tercera cosa, en la última porcioncita del 25 al 27, es que la iglesia fue edificada en estas dos cosas que se señalan aquí, en la enseñanza de las Escrituras y en el trabajo en equipo. Que Bernabé fue y buscó a Saulo, que fue Pablo, y lo trajo para trabajar en la iglesia de Antioquía, y trabajaron arduamente allí en esta primera iglesia para los gentiles. Y luego vamos a tener esta conclusión que se las voy a dar de una vez, pero ahorita les voy a explicar un poquito. La misión de la iglesia es anunciar que hay algo peor que la muerte. Algo peor que la muerte. Y algo mejor que lo mejor que podamos tener aquí. Algo mejor que el desarrollo humano o algo mejor que el florecimiento humano, como dicen los estudiosos de las ciencias sociales. Algo mejor que lo mejor que podamos tener aquí y algo peor, de lo peor que podamos tener aquí, que es la muerte. Bueno, ahorita les voy a ampliar un poquito esa idea. Bueno, entonces la primera cosa, miren por favor que estas lecciones que nos deja la primera iglesia a los gentiles nos hace pensar que Dios es un padre que no tiene hijos favoritos, que Dios puede usar al que Él quiera y como Él quiera, que Él para la expansión de su iglesia va a usarte a ti. Nosotros sabemos por la palabra del Señor que a todos el Señor nos dio algo. Yo sé que algunos tienen dones muy visibles, hay unos dones que son muy evidentes, pero si tú has venido a la fe y eres un hijo del Señor, tú deberías convencerte de que el Señor te dio algo para contribuirle a su iglesia, a una iglesia local y algo que sirve para la expansión del reino de Dios. Pues si todavía no lo has visto, no lo has descubierto, ánimo, pero ten la convicción de que el Señor a cada creyente le dio algo para contribuir en esta obra. Entonces aquí eran unos creyentes anónimos que predicaron,
que anunciaron, ni siquiera se dicen los nombres, dice que eran unas personas de Chipre, se menciona de dónde estaban esos hermanos, y que llegaron y predicaron y así nació la iglesia. También me hace pensar que lo importante no es quiénes son las personas que anuncian o sirven en la iglesia adentro y en la iglesia hacia afuera, sino que esta característica especial estaban llenos del Espíritu Santo. Así es que deberías contar también con eso. No importa. No importa si el llamado del Señor para ti es en un lugar no tan vistoso. No importa si es en la oración o en el consejo a otros. No importa si es en el servicio a la ciudad, en un lugar donde eres poco reconocido. Cuenta con que si el Señor te ha llamado para ser parte de su iglesia, del anuncio de su iglesia, lo más importante es esto. Es la obra del Espíritu Santo en tu propia vida, que se está mostrando en tu vida y se está extendiendo hacia afuera. Este es el mensaje del Evangelio a propósito hoy del domingo de resurrección. La resurrección de Cristo es el mensaje del Evangelio. Miren que el Evangelio tiene que ver con una muerte y una resurrección. La muerte física y la resurrección física de Cristo. Y la muerte espiritual y la vida espiritual que nosotros somos llamados a tener. Mire que en un sentido lo que nosotros hacemos cada domingo aquí es recordar y celebrar la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. Si uno pudiera resumir el Evangelio en pocas palabras, tendría que decir, el Evangelio es el anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo. Y que la fe cristiana se sostiene sobre esa verdad. Mire que en este texto primero se nos señala que fue la muerte de Esteban. Mire pues para quienes quieren figurar en su rol haciendo ministerio. Esteban nació para morir apedreado y esa fue su contribución a la historia de la fe. Su vida, su muerte, sembró la semilla que luego se esparció por todo el mundo conocido en esa época. Dios usa las cosas así, las cosas extrañas. Dios a veces usa las aflicciones y las tristezas y los dolores como algo para producir una cosa mayor. Esto fue lo que ocurrió también con la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, que es la columna vertebral de la iglesia. Bueno, la iglesia en esencia es una comunidad formada por aquellos que aceptan esto, creen esto y viven esto. Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros. Una última cosa de esta primera porción es esta. Yo veo el ánimo por que estos griegos tenían por anunciar el evangelio entre ellos. Apenas creían, apenas entendían, le hablaban a los de su comunidad. Y eso es muy importante porque aquí hay una lección también para nosotros. Está bien que el evangelio se va a expandir y no conoce las fronteras ni las barreras. Y está bien que nosotros hemos recibido el evangelio muchas veces por extranjeros que han venido para predicarnos y han puesto recursos y plata y han ayudado. Pero debemos pensar en que la obra del Señor se hace cuando nosotros le compartimos a los más cercanos. Esta mañana teníamos aquí los hermanos sordos, que nos sirve para ilustrar esto. Aquí en esta iglesia tenemos un ministerio para sordos y hay muchos sordos creyentes. Yo creo que son fieles creyentes del Señor. Y yo les digo a los sordos, pues con la interpretación de los hermanos, los mejores para anunciar el evangelio a los sordos serán ellos. Los sordos que han creído, que han conocido a Cristo, que han venido a la fe. Esa es la expansión del evangelio en su cultura y en su mundo. Pero tal vez eso puede reproducirse en los lugares donde algunos de ustedes están. Quizá ustedes sirven, participan o trabajan en escenarios donde esas personas, no habrá otra manera de que a ellos se les anuncie el evangelio a menos que tú lo hagas, que tú les sirvas, que tú les comuniques. Así es que este es un aspecto en el que todos hacemos la misión allá donde estamos. Bueno, la segunda cosa
Bueno, la primera cosa es que esta iglesia está fundada por predicadores anónimos, pero llenos del Espíritu Santo. Pero la segunda cosa está ahí muy breve en los versículos 22 al 24. Lo que yo quisiera destacar es que esta iglesia, primera iglesia, estaba marcada porque había evidencias de la gracia. Y uno dice, ¿cómo se ve la gracia? Aquí hay unas cosas que se señalan en este capítulo. Versículo 21. La gente creía y se convertía al Señor. Es decir, sus vidas eran cambiadas. Esto es una evidencia. La gente se esparció por la persecución, pero siguieron predicando. Es decir, eran perseguidos por Cristo, pero seguían predicando a Cristo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Como que hay algo más grande que ellos mismos. Es decir, a mí me persiguen, sufro y vivo todo esto, pero este mensaje que yo llevo, lo que estoy comunicando es más grande que yo. La expansión del evangelio de los judíos, recuerden que en este momento de la historia había muchas marcas sociales. Ser un judío era una cosa allá alta. Y ser un gentil, o sea, no ser un judío, eso era. Y el evangelio se expandió rompiendo esas brechas. Bueno, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos, evidencias de la gracia del Señor. También era una iglesia sensible con la misión, la necesidad, el servicio a los otros. Es decir, no era una iglesia que se reunía centrada en sí mismo, sino que se reunía centrada en Dios y en el servicio hacia los demás. Finalmente había reuniones permanentes con la iglesia, pero había discipulado entre ellos. Había reuniones para consolarse, para animarse unos a otros en la fe, porque mis queridos hermanos, eso es lo que es la iglesia y eso es lo que hace la iglesia. Sirve para eso, mucho más de los encuentros todos juntos para adorar al Señor. La iglesia es para eso y estas son lecciones que nos deja esta primera iglesia. Bueno, incluso había profecía y cumplimiento. Ahí al final de este capítulo se relata una profecía y se relata el cumplimiento de esa profecía. Estos son evidencias de la gracia. No son profecías como las de algunos profetas modernos que hacen profecía y eso nadie le hace seguimiento. Y eso no se cumple y no pasa nada. En los profetas bíblicos, si la profecía no se cumplía, la cabeza rodaba. Y al final, generosidad de una iglesia para la otra. Había expresiones de generosidad. Esto es, otra vez, no estaban centrados en sí mismos, sino que estaban centrados en la necesidad de otros. Bueno, yo quiero hacerles estas dos preguntas pensando y aplicando un poco esto de la gracia que se ve, la gracia visible. Bueno, yo les voy relatando que ahí va una procesión. Tenemos una música de fondo, la procesión, anunciando también al resucitado. Yo quisiera que ustedes piensen en la historia, cómo será recordada esta iglesia. ¿Qué van a decir en 20 o 30 años de esta iglesia local? ¿Que hizo alguna diferencia en esta ciudad? ¿Que alguien creció aquí, avanzó, llegó a ser un discípulo, fiel discípulo del Señor? ¿Que de aquí se plantaron otras iglesias? ¿Que se anunció a Cristo? ¿Se podrá decir en unos años que esta iglesia hizo alguna diferencia en nuestra ciudad, en nuestro país? Esas son preguntas muy importantes, porque este texto es la iglesia, un grupo de hermanos, pero la iglesia teniendo incidencia, la iglesia hacia afuera. Bueno, esas son las preguntas. La última porcioncita de estas tres que hemos dicho está en el versículo 25 al 27. Versículos 25 al 27. Y quiero destacar esto, que esta iglesia estaba edificada en estas dos cosas, en la enseñanza y en el trabajo en equipo. La enseñanza y el trabajo en equipo. Pablo y Bernabé se unieron, el texto dice muy claro que Bernabé buscó a Pablo, a Saulo, lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Enseñaban a las multitudes. Y bueno, y ahí luego dice que se les llamó cristianos por primera vez. Pero miren esto, yo creo que Pablo y Bernabé hicieron tremendo equipo, seguramente otros se les fueron uniendo,
para hacer avanzar la iglesia, los intereses del reino de Dios. También encontré que fue en Antioquía, donde ocurrió un incidente tremendo que se relata en Gálatas 2 acerca de una discusión acalorada, casi una pelea, que hubo entre Pedro y Pablo. El asunto es que Pedro se había unido, había participado y había predicado el evangelio entre los gentiles, pero cuando llegaron los judíos, ustedes saben que era una clase más alta, ya le daba un poquito de vergüenza con los gentiles. Y además quería, dice el texto en Gálatas, que quería imponer las obras de la ley, especialmente la circuncisión. Decía, para hacerse un hijo de Dios hay que circuncidarse. Esto llegó a considerarse las obras que demanda la ley para ser un hijo de Dios. Y esta fue una de las razones por las que Pablo exhortó duro a Pedro. Si usted quiere conocer un poco más sobre esta tremenda confrontación, lea en Gálatas 2, del 11 hacia adelante. Este es un encuentro tremendo sobre una discusión, para que vean que en todas las iglesias hay peleas y discusiones y gente que no está de acuerdo en todo. Y bueno, y que se necesita la gracia del Señor para caminar. Esto es que el Señor usó eso y que creo que deberíamos pensar en cómo el Señor nos deja en su palabra estas cosas para nosotros como la iglesia del Señor ahora. Que nosotros también necesitamos la enseñanza de la palabra del Señor, amarla y apreciar la enseñanza. Y si el Señor te ha dado estos dones, participar en la enseñanza, enseñando a otros. Y lo importante que es llegar a hacer trabajos en equipo. La iglesia que es cada uno, cuando nos juntamos y hacemos proyectos juntos y trabajamos como iglesia, estas son cosas extraordinarias. Bueno, hasta ahí estos 3 punticos sobre lecciones de la iglesia, de la primera iglesia a los gentiles. Una pregunta para pensar y poner cosas prácticas para nosotros. ¿Cuál, en últimas, es la misión de la iglesia? Deberíamos mantener esto muy claro. ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Y para qué el Señor creó la iglesia tan hermosa desde antes de la fundación del mundo? Pensó en que la iglesia era su estrategia. ¿Para qué existe la iglesia y para qué existo yo como hijo de Dios y como hijo del Señor? Dicho en unas pocas palabras, nosotros existimos para ser discípulos de Cristo y para hacer discípulos de Cristo. Y yo quiero enfatizar en que la misión de la iglesia tiene esas dos dimensiones. La dimensión personal, es decir, aquí estás tú delante del Señor, como un hijo del Señor. Hay una dimensión personal de la iglesia y hay una dimensión comunitaria de la iglesia, lo que somos como iglesia y hacia dónde el Señor nos impulsa. Yo te quiero decir esto con todo el cariño. Si tú has venido a la fe y eres un hijo del Señor, no te conformes con menos que ser un discípulo del Señor. Es decir, no te conformes con tener un poquito de evangelio, un poquito de la emoción del domingo, que a mí también me emociona. No te conformes con menos que convertirte en un discípulo del Señor. Y esto es para todos. Todas las edades, todas las condiciones sociales y de vida que tengamos. No importa el nivel de educación, no importa el lugar donde uno está, su estrato social, su color de piel. Todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Y no deberíamos conformarnos con menos que eso. Así es que yo les quiero invitar para que usted se mire usted mismo, se mire hacia adentro y diga, ¿dónde estoy en mi camino de ser un discípulo de Cristo? ¿En qué puntico estoy en mi transitar para convertirme en un discípulo de Cristo? Esto es lo primero que ha de ocurrir, porque luego el Señor nos pone en una comunidad, la unión con Cristo, porque esta es la iglesia, como individuos que se juntan
y se convierten en esta comunidad de iglesia. Comunión. Mira como Tim Keller en un librito que se llama El Evangelio Visible lo dice. Al final, la comunión entre los cristianos en la iglesia se basa en la unión por pacto del cristiano con Cristo. Por lo tanto, según el Nuevo Testamento, los cristianos viven con Cristo, sufren con Cristo, son crucificados con Cristo, mueren con Cristo, serán levantados con Cristo y son glorificados con Cristo. Yo no sé si esto te describe a ti. La vida, sufrimientos, muerte, resurrección y gloria de Cristo llegan a ser suyos a través de su membresía en su nuevo pacto. Esto es serio. Incorporarse a la iglesia deberíamos tomarlo así de serio. Estamos unidos por el pacto. Participamos en la vida, la muerte, la resurrección, la gloria de Cristo. Y no deberíamos conformarnos con menos que eso. Ahora de nuevo, ¿cómo nos sentimos con la designación de cristianos? Cristianos. Que llevamos el nombre, este nombre derivado de Cristo. Cristianos, llevamos en nosotros este nombre derivado de Cristo. Yo sé que a algunos les da un poquito de vergüenza llamarse cristianos porque dicen, ay, yo de pronto hago quedar mal al Señor. Es que, pues que sepan que uno es cristiano y uno cómo vive. Con este testimonio, qué vergüenza. Por ahí había una canción, pues yo critico mucho algunas canciones. Por ahí había una canción que decía, tu nombre famoso haré. Y yo dije, el que compuso esa canción estaba un poquito pretencioso. Tu nombre famoso haré. Porque yo digo, si la reputación del Señor depende de mí, está muy mal. Yo no sé si la reputación del Señor dependiera de ti, ¿cómo se vería el Señor? Mire, pero ¿saben qué? Tranquilos. Tranquilos si ustedes sienten que no pueden representar bien al Señor. Tranquilos porque la reputación de Dios no depende de ti. Él tiene un nombre. Su nombre es santo, poderoso, glorioso y no depende de nuestra reputación. Ahora, Él nos llama a sus hijos. Él nos llama para que nos unamos a su iglesia. En últimas, la misión de la iglesia y la misión de cada uno, que es la iglesia, tiene que ver con estas dos cosas. Lo que en Génesis 1:28 se ha conocido, los teólogos han dicho, el mandato cultural. El mandato cultural. Recuerdan, Génesis 1:28 que dice, Dios los puso en el huerto para que lo cuidaran, lo cultivaran y les dijo, cultiven la tierra, produzcanla. Ustedes saben que todavía eso es para nosotros. Que todavía estamos llamados a cultivar, a producir, a hacer lo mejor que hacemos donde estemos. Así es que, usted debe saber esto, mi querido hermano, de manera muy particular. Allá donde el Señor lo ha puesto, usted está siendo llamado a hacer cultura. Y cultura es a cultivar un arte, un mundo, una sociedad. Así es que, hágalo lo mejor que pueda. No importa lo que sea. Si es produciendo libros, si es haciendo música, o haciendo comida, o barriendo calles, o enseñándole a alguien, o cuidando a los niños. Estamos llamados a cumplir la misión de Dios haciendo cultura, ahí donde estamos. Así es que hagamos lo mejor que se pueda a eso, donde el Señor nos ha puesto, en lugar de estar renegando por el trabajito que tenemos. Y viendo que los otros trabajan más poquito y ganan más. Démosle gracias al Señor y que nos permita honrarlo allí donde Él nos ha puesto. Esto es mandato cultural. Miren por favor que el Señor llamó a algunos a ser pastores, pero son un grupo pequeño de los discípulos del Señor. Otros los llamó a ser evangelistas o maestros. Son un grupo pequeño, pero un teólogo amigo, David Ruiz, dice que todos los discípulos somos llamados a ser ciudadanos responsables.
¿Cómo les parece? Esta designación, la designación, ser un ciudadano responsable, eso es. La segunda cosa que tiene que ver con la misión de la iglesia, primero es el mandato cultural, pero la segunda cosa es lo que se conoce como la gran comisión, que ustedes ya lo saben. Mateo 28, 18 al 20, que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un problema con nosotros y con la iglesia. Escuchen bien, hay un serio problema de identidad en la iglesia y nosotros como iglesia, cuando la prioridad es esquivar la muerte y promover el florecimiento humano. Cuando la prioridad es hacer la obra de las ONG. Bueno, algunos de ustedes saben que yo soy trabajador social y me encanta el servicio social. A los pobres, a los necesitados, a los huérfanos y a las viudas. Y a los desplazados de este país, que son millones. Pero escuchen bien, hay una cosa que solamente puede hacer la iglesia. Y solamente puedes hacer tú, mi querido amigo y hermano, como parte de la iglesia. Tiene que ver con esto. Con el anuncio de que hay algo peor que la muerte. Y hay algo mejor que el florecimiento humano. Y ninguna ONG puede hacer eso. Entonces, dejemos que las ONG den comida y salud y servicio. Y si podemos ayudar, hagámoslo. Pero cuando anunciamos a Cristo, cuando anunciamos que hay algo peor que la muerte y hay algo mejor que lo mejor que podamos tener aquí, estamos haciendo lo único que puede hacer la iglesia, o mejor, lo que la iglesia únicamente puede hacer, o mejor dicho, lo que nadie más está capacitado para hacer. Lo peor que la muerte es el infierno. Y nosotros deberíamos predicar más sobre el infierno. Casi no predicamos del infierno, ¿cierto? Pero saben que el infierno es real, que el infierno es serio, que es un lugar de tormento y separados de Dios. Es real el infierno. La gran comisión de la iglesia es anunciar que el infierno es peor que la muerte y que la adoración a Dios, que la exaltación al nombre de Dios es lo mejor, es mejor que cualquier cosa que tú y yo podamos tener aquí. Y miren que entre esas dos cosas se nos va la vida. Póngale cuidado. A nosotros se nos va la vida tratando de minimizar la muerte y todo lo que hay alrededor de ella. Las tristezas, las enfermedades, los sufrimientos, quitar todo eso para evitar la muerte. Y se nos va la vida buscando el florecimiento, el desarrollo, lo mejor, tener lo mejor que se pueda comprar, lo mejor que se pueda saber, lo mejor que se pueda tener. Y se nos va la vida en este otro extremo. Mis queridos amigos, solo el Evangelio te va a decir, hay algo peor que la muerte y hay algo mejor que el desarrollo o el florecimiento humano. Y si vivimos nuestro discipulado y nuestro caminar con Cristo con esto en la mente, porque miren que nuestras continuas tentaciones y nuestras continuas caídas tienen que ver con que amamos algo mucho aquí. Amamos demasiado algunas cosas aquí. Hasta uno se puede preguntar, en términos de pastor, ¿qué es aquello que tú estarías dispuesto, qué es aquello que amas y que anhelas tanto, que estarías dispuesto a pecar para tenerlo? Seguramente a todos les viene algo en la cabeza. Siempre hay cosas que decimos, yo amo eso tanto, yo quiero tanto eso, que no me importa si tengo que pecar para tener eso. Eso es porque nos hemos convencido que es mejor tener aquí, vivir aquí, ser satisfechos aquí, vivir en plenitud aquí. Y no hemos visto todavía algo mejor que eso. Esto es el mensaje del Evangelio.
Esto es el mensaje del Evangelio. Deberíamos vivir así y contar esto. La adoración, mis hermanos, es el fin de la historia. No el florecimiento o el desarrollo humano. Mire, un mundo rediseñado. Imagínese usted teniendo lo mejor de lo mejor. La mejor comida, el mejor lugar, el mejor ambiente, las mejores riquezas, nada de problemas. Todavía te haría falta algo. Porque nosotros fuimos creados para la eternidad. Y me encanta cómo lo dice C.S. Lewis. Si tú encuentras dentro de ti algo que nada en este mundo pueda satisfacer, es porque fuiste creado para algo más allá. Este es el discipulado. Esta es la misión de nosotros como individuos que el Señor nos llama y la misión de la iglesia. Mandato cultural, servir donde estamos, hacer cultura donde estamos, transformar donde estamos por la obra del Señor y vivir la gran comisión en nosotros, pensando en que hay algo peor que la muerte y hay algo mejor que el desarrollo o el florecimiento humano. Deberíamos caminar así, pensar así, glorificar así a nuestro Señor. Y yo les aseguro que con esto clarito, nosotros no nos vamos a estresar tanto con las cositas que nos pasan aquí. Porque si usted tiene un problema, por serio que sea, usted dice, eso no es lo peor. Y si usted tiene un deleite y un gozo, por bueno que sea, usted va a decir, eso no es lo mejor. Esa es la esperanza de los cristianos. Y yo quisiera que ustedes vivan con esta esperanza y con este ánimo. El Señor nos salvó, nos hizo sus hijos para que convertirnos en sus discípulos y para que le contemos a otros acerca de esto, de ser un discípulo del Señor. Estas son lecciones de la iglesia, de la primera iglesia a los gentiles.